Bien, para el día de hoy, el temita que vamos a tener va a ser uno muy simple, pero que a la vez de pronto a veces pueden ser un ligero dolor de cabeza para lo que a veces oportunamente queremos analizar, que vienen a ser el tema de los vectores. A ver, de manera muy simple, vamos a tener lo siguiente. Nosotros sabemos de que en la matemática tenemos algo que se llama eje de coordenadas, ¿verdad? Tenemos al eje X y también tenemos al eje Y. Ahora, por aquí vamos a tener unos componentes y esos componentes los vamos a tener desde el punto de vista, vamos a entenderlos desde la percepción de qué es cada cosita, para no caer en la tentación de memorizar o simplemente decir, uy, carambas, no tengo ni la más mínima idea qué significa esto o lo otro. Entonces, venimos a decir lo siguiente. Un vector puede estar de esta manera. Digamos, por aquí puedo tener el vector A y por ahí empezamos con algo ligero. Hay que recordar de que el vector siempre se simboliza con dos cositas, componen de dos cosas, una letra y en su encabezado tiene esto, que es una flechita, solamente como para recordar. Y entonces, digamos, un vector puede estar en cualquier punto del espacio porque al final el vector geométricamente es un rayo, pero recordamos geométricamente que un rayo es la unión de infinitos puntos, es decir, tenemos esta cuestión de aquí y si los unimos todos es la unión de infinitos puntos. Ya, a ver, ¿qué más podríamos tener aparte de eso? Ya, el vector es un rayo, y como un rayo geométricamente, en un plano, puede estar en cualquier posición por aquí, por acá, luego puede estar de esta manera, de esta otra, en cualquier posición, siempre y cuando esté contenido en un plano, si hablamos de manera geométrica, y si de pronto por ahí queremos ser estrictos en la definición. Entonces, viene por aquí nuestro vector. Vamos a ponerle, ¿qué día estamos hoy? Miércoles, ya vamos a ponerle que este es el vector M, ¿ya? Y el vector M va a tener dos cuestiones muy importantes, ¿ya? Por ejemplo, digamos, yo sé que, digamos, por aquí puede estar mi casa, por aquí está mi casa, ya, digamos, vivo, no lo sé, ya en Perusalén, vivo por aquí en Perusalén, y yo sé que, de aquí hasta acá, digamos, hay algunas personas que tienen la oportunidad de vivir cerca de su colegio, y de mi casa al colegio, ya mi colegio es un poquito más grandecito, hay una distancia de 10 metros. Un ejemplo. Luego otro más, algo más preciso, digamos, ya por aquí está la bodeguita de mi casa, y justo aquí, digamos que a dos casitas, y acá hay una casita, y acá hay otra casa, por aquí está mi bodega de preferencia, y por aquí está mi casita, y digamos que de mi casa a la bodega hay una distancia de 3 metros. Entonces, ¿por qué de pronto les hacía un poco preciso esta cuestión de las distancias? Porque en los componentes del vector hay algo muy simple que se llama distancia, pero que en realidad, si lo aterrizamos al mundo existencial que estamos viendo de los vectores, eso de ahí se va a llamar módulo. Acuérdense, es palabra esdrújula, lleva tilde en la U. Y el módulo es representado entre dos barritas y la letra de nuestro vector. En este caso, por ejemplo, el módulo, que ya lo hemos colocado su representación, el módulo vendría a ser esto. Básicamente esto que estoy resaltando de amarillo. Eso es, la distancia, únicamente eso. Entonces, por aquí vamos a colocar que la barrita, esa distancia, se llama módulo. Y solamente nos falta una segunda componente, que viene a ser la dirección. Y la dirección de pronto para no, como dijimos al inicio de nuestro videíto, para no hacernos eh, tantas vueltas, digamos, tenemos por aquí un triángulo, ya un triángulo obtusángulo, por ejemplo, un triángulo cualquiera, por así decirlo. Ya, por ejemplo, acá tengo un angulito de 110 grados, por aquí no lo sé, tengo otro angulito de 40 y por aquí tengo un angulito de 30. Ya, si se dan cuenta, estoy hablando de angulitos, ya. Luego, si por ejemplo por ahí, ya que primero aterrizamos con los angulitos, digamos en trigonometría, probablemente en un tema introductorio, hemos aprendido también que, digamos, si yo tengo por aquí dos angulitos, bueno, tengo por aquí dos rayos, ¿ya? Dos rayos, digamos, aquí está el rayo A y por aquí tenemos al B, ¿ya? ¿Qué es lo que va a suceder? Este angulito tiene una medida,
Ya, comúnmente nosotros lo conocemos a este señor como un angulito, un ángulo. Pero, siempre hay un pero, ese angulito, para ciertos estudios trigonométricos, siempre va a ir en sentido antihorario. Siempre ese ángulo va a ser en sentido antihorario. Y de igual manera, para el estudio de los vectores, esa dirección, que entre comillas en realidad es un ángulo, es un angulito, un ángulo, ese ángulo en principio, no hay que olvidarnos nunca, siempre va a ir en sentido antihorario. Ya eso es lo más importante, siempre va a ir en sentido antihorario. De pronto para esta oportunidad que es algo conceptual, simplemente es importante tener muy definidos estos conceptos. Entonces decimos que la dirección va a partir siempre desde una posición. Y en este caso, miren, yo tengo por aquí mi eje X, ese va a ser mi referencia, digamos como un eje referencial, ya un referente, vamos a decirlo así. No hay que ser tampoco tan técnicos por ahora, pero a partir de esta referencia, hasta donde llegue mi vector, eso es un ángulo. Puede ser alfa, puede ser teta. Vamos a ser más simples, hay que ser más prácticos y esa dirección va a ser alfa. ¿Está bien? Ese es un angulito en grados sexagesimales, es decir, en grados bolita, como siempre lo conocemos comúnmente. Y para terminar, digamos que si esto lo queremos aterrizar en un ejemplo, tenemos lo siguiente, ¿no? Igual tenemos acá el eje Y, luego por aquí tenemos el eje X, ya por aquí está el eje y por aquí está el eje X. Y a mí me dicen, por ejemplo, como un ejemplo, ¿no? Algo muy simple. Digamos, tengo por aquí un ejemplo dirigido y me dicen que tengo un vector, digamos ya un vector B que está representado, no lo sé, por 20 unidades. Y tiene una dirección, ya vamos a cambiar de angulito, por ejemplo, tiene una dirección de, vamos a decir, digamos, de 37 grados, ¿ya? Entonces, para esta primera oportunidad, ¿qué es lo que sucedería? Va a pasar lo siguiente, pero previo a eso, para podernos entender bien y queden bien cuajados los conocimientos que son muy conceptuales, nada del otro mundo, no hay por qué tenerle miedo a la física, lo que sea. Voy a ver, esto no se desliza. Vamos un poquito más abajo y listo. Y aquí se queda, listo. Ya, voy a hacer ahí dos ejemplitos. ¿Ya qué es lo que sucede? Aquí me están dando un vector que tiene, digamos, dicen que es de 20 unidades ya, pero si yo recuerdo mi teoría, en pocas palabras, como aquí en repasamos, eso es un tamaño. Y ese tamaño quiere decir que es el módulo. Entonces, yo simplemente digo, sin dudarlo, sin pensarlo dos veces, ya dibujo mi vector, pero antes de dibujar, miren, vamos sacando esto parte por parte. Antes de yo dibujar el vector, quizás nos preguntaremos, ya, el vector puede estar por aquí, el vector también puede estar por acá, o puede apuntar en esta dirección, o puede apuntar en esta otra. Justamente para no caer en esa tentación de memorizar o decir, no entiendo ni zanahorias de lo que quiere decir, sucede algo muy importante. A mí me están dando aquí la dirección, es decir, el angulito, ¿cierto? Entonces esa dirección me va a decir un dato muy importante, que va a primar mucho en el desarrollo de los vectores. Si me dicen que tiene 37 grados la dirección, quiere decir que en base a mi referente, que es esta línea horizontal, es decir, el eje X es mi referente, mi línea horizontal, ¿qué es lo que va a suceder? Desde ese punto hasta cierta dirección, específicamente de 37 grados, de ese tamañito va a ser mi vector, ¿no? Entonces simplemente quiere decir que mi vector va a estar en esa posición, 37 grados, y va a tener un tamañito, es decir, el tamañito sería todo el tamaño simbólicamente de esa flecha. ¿Va a ser de cuánto? El módulo del vector, ahí está, dos barritas, la letra B, eso quiere decir el módulo. Eso va a ser de cuánto para esta oportunidad de 20 unidades. Ya, listo. Ahora, para que quede un poco más claro el ejemplo, ¿qué pasa si ahora por el contrario vamos a colocar medidas muy conocidas? Bueno, ahora por el contrario vamos a tener, no lo sé, un vector, a ver, un vector cuya medida es de 23 unidades, pero en esta oportunidad la dirección, la dirección va a estar en 135 grados. Entonces nosotros más o menos sabemos que de aquí hasta acá tenemos 90 grados, ¿verdad? Eso es un ángulo recto, eso nosotros lo conocemos bastante bien. Quiere decir que de aquí a acá esto es 90 grados, ¿ya? Pero
De aquí hasta una partecita, digamos, tendríamos, si ya tenemos 90, decimos, tenemos 135 grados en total, pero como todo el primer cuadrante serían 90 grados, entonces me faltaría ¿cuánto? Si lo restamos serían 45 grados. Entonces, esta partecita de aquí serían 45 grados, ¿cierto? Eso solamente lo estoy ejemplificando un poco para decir lo siguiente, para estar más aterrizados en nuestro problemita. Que toda esta dirección, es decir, desde aquí, desde nuestro referente, ya desde nuestra línea referencial, hasta esta partecita, tenemos una dirección de 135 grados. Y no quedaría más por decir que nuestro vector está posicionado en ese sentido, ¿ya? Ese es el vector cuya dirección es de 135 grados, ¿ya? Y solamente quedaría que el tamañito, es decir, todo el tamañito del vector sería ¿de cuánto? De 23 unidades. Ya. Ya que hemos hecho esos pequeños ejemplos, vamos a pasar a borrar un poquito todo eso. Pues más, de pronto lo vamos a mejor a simplificar en tamaño para que no nos ocupe mucha dimensión. Por aquí tenemos un ejemplo. Ya, y ahora por aquí vamos a colocar este otro. Porque solamente son como una introducción breve para podernos entender a qué nos estamos refiriendo, qué es lo que vamos a estudiar. Y ahora, mientras por aquí voy colocando unas líneas breves ahí para separar, para siempre manejar un orden, que aprovecho en decir de que es muy importante siempre manejar el orden, porque de lo contrario, a veces la matemática no depende tanto de cuánto sabemos poco o mucho, sino depende siempre, siempre del orden. Y si no tenemos orden, definitivamente vamos a estar perdidos. Entonces, ya, vamos por aquí a configurar el grosor. Ya, listo. Y le vamos a cambiar aquí el color. Ya, muy bien. Seguimos ahora. Ya hemos visto entonces la definición, módulo, perdón, dirección. Ya hemos visto cómo se ubican de manera muy simple. Y ahora vamos a pasar a una parte un poco más práctica, ya no tan teórica, y viene por aquí. ¿Qué pasaría si es que de pronto yo tengo dos vectores, ¿ya? Digamos, ¿qué pasa si es que, digamos, vamos a colocar aquí como un ejemplo teórico, ¿está bien? Un ejemplo, vamos a colocar por aquí como un ejemplo que va acompañado de teoría, ¿ya? Algo simple nada más. La idea no es llenarnos de puros términos y al final no entender nada. ¿Qué pasa, por ejemplo, si es que yo tendría un vector que está posicionado de esta forma? Digamos, aquí tengo un vector A, ¿ya? Y luego por aquí yo tengo un vector B, ¿ya? Ambos están de esa forma, vector A y vector B. Miren, vamos a ir por esta partecita y vamos a decir, ya, yo tengo aquí dos vectores, entonces vamos a pasar a observar lo siguiente. Ya vamos a observar lo siguiente. Y sucede esto. Recordemos que los vectores, para empezar, mientras observamos y analizamos, los vectores se pueden desplazar. ¿Qué quiere decir esa cuestión de desplazar? Lo vamos a ver ahora. Para yo poder trabajar con vectores, siempre necesito como una referencia. ¿Y cuál es esa referencia? Me explico. Bueno, de pronto por esta oportunidad no tenemos cuadrículas, pero las vamos a dibujar rápidamente, ¿ya? Entonces tenemos por aquí, digamos, unas breves cuadrículas. Digamos, en nuestro cuaderno obviamente que vamos a tener más orden, ¿verdad? Vamos a tener cuadrículas y ahí va a pasar lo siguiente. Vamos a dibujar un poquito más por aquí. Solamente es para el fin metódico. Después igual yo lo voy a borrar para sintetizar la información. ¿Ya? Entonces, digamos, ya yo tengo unas cuadrículas por ahí acá de 3 por 3. Ya, un decir, una cuestión así. Tengo cuadrículas de 3 por 3. ¿Y qué es lo que va a suceder? ¿Por qué la necesidad? Ya, mira, yo tengo ahí mis cuadrículas y voy a hacer esto. El vector A, como lo puedo desplazar, pero con una condición. Lo puedo desplazar con dos condiciones. La primera, no se tiene que afectar. Vamos a colocar entonces, no afecta, algo muy importante. No afecta la dirección, que ya sabemos que estamos hablando del ángulo. No afecta la dirección. Y segundo, tampoco va a afectar el módulo. Es decir, lo tenemos que conservar.
Ya en otros términos, no afecta o se conserva. Entonces, digamos, ¿qué pasa si es que yo quiero tomar este punto como referencia? Y digamos, yo quiero colocar mi vector por aquí, ¿ya? Entonces, por aquí coloco mi vector A. Ahora, con mi vector B, que está ubicado en esta parte, yo lo tengo que desplazar. ¿Para qué? Para que pueda encajar. Y ahora vamos a decir, uy, por ahí, ¿qué será eso? Ya estamos hablando en otro idioma. Mira, para que nos podamos entender, quiere decir esto. Yo he encajado por aquí al vector A y he colocado por aquí de manera contigua, es decir, uno al otro, han coincidido en un punto, el vector A y el vector B, para hacer lo siguiente. Nosotros sabemos que por teoría de vectores, bueno, ambos ya están juntos, y recordando quizás lo que hemos visto anteriormente, aquí hay un angulito, y ese angulito vendría a ser la dirección de ambos vectores, ¿está bien? Ya. Entonces, ya que los hemos ubicado, ahora vamos a pasar a hacer lo siguiente. Ya están ubicados, pero hay una palabrita muy conocida en el tema de vectores, que es el vector resultante. Vamos entonces a saber cómo nosotros podemos ubicar la resultante, porque en base a esta partecita pequeña va a determinar mucho lo que podamos entender, al menos para un capítulo referencialmente a la etapa educativa del colegio, ¿no? Solamente son conceptos, hay que entenderlos bien. Y ahora, miren, ahora sí, más bien por el contrario, aquí vamos a acudir a una figura más precisa. Vamos a dibujar, por ejemplo, aquí un cuadrado, ¿ya? Pero este cuadrado lo vamos a colocar, por ejemplo, digamos, de amarillo, ¿ya? Vamos a colocar ahí para que se resalte muy bien. Ya, miren, ya, y ese cuadradito, digamos, lo vamos a invertir más o menos en la posición que han estado, miren. Entonces vamos a hacer algo muy inteligente, miren. A ver, vamos acá, dibujo, ya, y digamos, nosotros teníamos este puntito que lo voy a resaltar de verde, este puntito que está aquí, y ese punto lo vamos a colocar por acá, ¿ya? Ahora, nosotros teníamos el vector A, que está ubicado en esta parte, por aquí está el vector A, ¿ya? Y luego también por aquí teníamos al vector B, ¿ya? Que pueden ser muy grandes o muy pequeños, por ahora eso no es de mucho interés por nuestra parte. Pero ¿qué es lo que pasa? Para yo poder hallar la resultante, al menos para esta ocasión de manera gráfica, porque aquí es donde vienen los problemas, cuando vamos a hacer el análisis gráfico, yo puedo decir lo siguiente, miren, este vector resultante se puede hallar de la siguiente forma. De manera teórica, vamos a colocarlo por aquí. Ahora vamos por acá. Vamos a ver por acá hacer como una separación. Igual después lo vamos a sintetizar mejor. El vector resultante, el vector resultante va a ser igual a la suma de los vectores A más el vector B. Es decir, la resultante es la suma de ambos vectores, ya. Eso quizás escrito de manera literal puede ser simple, pero la importancia del tema es entenderlo de manera gráfica. ¿Qué quiere decir? La suma de estos dos vectores me van a dar un vector resultante. Ahora, ¿cómo quiere decir eso? Miren, ya lo ubiqué ahí, ahora voy a hacer algo. Lo voy a borrar por un instante y voy a decir lo siguiente, miren, de aquí hasta acá yo sabía que estaba el vector A, ¿está bien? Y yo sabía que todo esto era el vector B, ¿está bien? Pero yo voy a hacer algo. Este vector, ¿recuerdas que nosotros podíamos desplazarlo? Entonces, este vector que estaba aquí, ya que estaba por acá el vector B, yo lo voy a desplazar por un segundo, ya no va a estar ubicado en esa parte, y lo vamos a desplazar en su paralela. Si te das cuenta, estas líneas de aquí, esta línea con esta otra línea son líneas paralelas. Entonces, ¿qué quiere decir? El vector se puede desplazar. Y mira, convenientemente, yo lo voy a desplazar por aquí y ahora mi vector B va a estar por aquí. He desplazado, no he hecho nada del otro mundo. Pero ¿qué es lo que sucede? Bueno, en internet, en YouTube, muchos lugares, siempre hablan de cabeza, pies, pero de pronto nosotros para no caer en esos trucos que a veces al final del día nos tienden a confundir, vamos a decir algo muy simple, como en un cuento, como en una fábula. Hay un inicio y hay un fin. Aquí está el inicio y por aquí está el fin. Por aquí inicia el vector A, ¿verdad? Vamos a resaltar con amarillo la ruta que sigue. Por aquí sigue la ruta A y por aquí está la ruta B, el vector B. Empezó en el inicio, ya inició ahí y terminó por aquí el fin que está de verde. Entonces, mi famoso vector resultante de manera gráfica va a estar por esta parte. Lo voy a dibujar aquí de azul.
va a ir desde el inicio hasta el fin, ¿ya? Este va a ser mi famoso vector resultante. Ahora, lo que yo quiero precisar es lo más importante. Vamos a volver a dibujar aquí el cuadradito. Vamos a desplazarlo por aquí. Y gráficamente, digamos, eso es de manera un poco en borrador para que podamos entender. Pero gráficamente sucede esto. Lo vamos a colocar por aquí y un cuadradito más. ¿Qué quiere decir? Vamos a rebobinar. Ya yo tenía dos vectores, ¿verdad? Que estaban por aquí y uno que estaba por acá. Pero yo lo acomodé. ¿Para qué? Porque yo siempre necesito un camino de inicio y un camino de fin. ¿Por qué? Aquí lo hacemos en borrador. Porque si yo tengo por aquí el inicio y luego tengo a continuación otro vector, ya por aquí tengo un vector A y por aquí tengo el vector B, aquí está el inicio y aquí está el fin. ¿Qué es lo que va a suceder? De que yo voy a obtener un vector resultante. Pero hay que tener mucho cuidado en algo. Mira, aquí está el sentido de la flechita, va hacia arriba. Luego por aquí termina en el fin. Entonces, mi vector resultante, siempre hay que tener esa observación muy presente. El vector resultante empieza en el inicio y va a terminar el fin, pero las flechitas siempre tienen que seguir esa orientación, como un caminito, porque de lo contrario, ya eso sería motivo para explicar otros problemas en otras circunstancias, pero de momento vamos a tener presente eso. Entonces volvemos a decir que teníamos un vector por aquí y teníamos otro vector por acá. Pero, digamos, ya sin hacer el desplazamiento, que ya entendimos cómo va a ser el vector resultante, gráficamente, cuando nos encontremos en un problema, nosotros tenemos que descomponer. ¿Qué quiere decir? De que este vector se va a ir y este otro vector se va a ir. ¿Para qué? Para que al final, mira, vamos a dejarlo aquí punteadito. Acá vamos a colocar de manera punteada, porque han desaparecido. ¿Para qué? Para darle vida. Aquí está el vector A y el vector B que desaparecieron. Para darle vida a este vector, el vector resultante. ¿Ya? Entonces, gráficamente, cuando nosotros estemos en un plano cartesiano, si vamos a descomponer, o en otros términos, a partir de dos vectores nace un vector resultante, o de un vector resultante se puede descomponer para obtener los vectores A y B. Ahora, para de pronto ya entender de manera más precisa todo lo que hemos visto hasta ahora, vamos nuevamente, bueno, acá vamos a ir mejor a una página en blanco, y vamos a ver por aquí lo siguiente. ¿Qué pasaría, por ejemplo? Vamos a colocar aquí una parte muy simple. Ah, ¿qué pasaría, por ejemplo, si es que yo tengo lo siguiente, ¿ya? Tengo por aquí el eje Y, aquí está el eje y por aquí tengo al eje X, ¿ya? Y tengo un vector que está por esta parte. Tengo al vector, vamos a colocarle al vector D, ya aquí está el vector D, y me dicen que tiene una dirección, tiene aquí una dirección, ya saben siempre en antihorario, de 37 grados. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, en principio, vamos a recordar de manera muy simple. Es como un proceso inverso. Y a mí me dan el vector. Vamos a dejar ese ejemplo ahí para no combinar nuestras operaciones y entender cómo es la evolución del problema. Entonces, ese vector, primero, vamos a colocar por aquí los pasos primero, yo lo voy a descomponer. Porque para materia de estudio o de cualquier ejercicio, lo que yo siempre necesito son los ejes, es decir, ese vector va a tener, estará compuesto del eje X y del eje Y. ¿Cómo quiere decir eso en cristiano? Mira, vamos a descomponer este vector, ya vamos a colocarle esa rayita, y ese vector va a estar descompuesto, mira, el vector D va a estar descompuesto en el eje X, ¿ya? Y ese mismo vector va a estar descompuesto también, el vector D va a estar descompuesto en el eje Y. Y ahora tú dirás, ¿pero por qué lo descompone de esa manera? Mira, si te das cuenta es lo mismo, mira. Tienes aquí tu vector, el vector D, y si tú lo descompones, tú sabes que ese vector nació de un inicio y terminó aquí en un final. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para que obligatoriamente haya existido eso, tuvo que haber
un vector que va por aquí y otro vector que va por acá, es decir, siguen aquí su caminito. Y mira, coincidentemente, aquí está el vector X, es decir, este que está por aquí, ¿ya? Ese es el vector X, y por esta otra parte está el vector Y, aquí está el vector Y, es lo mismo, pero ahora vamos a ser más exigentes todavía, y tú dirás, pero este vector, el vector Y, ¿ya? Este vector Y no está a continuación por acá, por ejemplo, ¿no? Digamos, este vector Y debió haber estado por aquí, ¿no? Digamos que si queremos ponerlo de manera más estricta para que cumpla esa figura. Ya, pero ¿qué es lo que pasa de que recordemos que nosotros hemos dicho que los vectores se pueden desplazar? Y convenientemente va a pasar esto, mira. Aquí mismo acá al costadito lo vamos a dibujar. Y yo tenía por aquí mi vector que ya lo descompuse en el eje X, ya lo descompuse en el eje X y lo descompuse en el eje Y, pero como se puede desplazar, yo convenientemente, siempre, bueno, por lo general, lo voy a colocar en las coordenadas, es decir, por ejemplo, aquí lo puse en el eje y por esta otra parte lo coloqué en el eje X. De pronto ya teniendo un poco más claro eso, no, creo que nos va a ayudar bastante, estoy seguro de eso. Entonces ya hemos descompuesto el vector y ahora vamos a proceder a un segundo paso, que es hallar las coordenadas. Ya entonces vamos a hallar cuáles son las componentes en este caso. Vamos a hallar por aquí las componentes. Ahora, para poder hallar las componentes, va a haber algo muy simple. Pero para eso nosotros tenemos que recordar una parte de la geometría, un tanto simple, pero a la vez también quizás muy importante, que es la siguiente, que son, vamos a colocar por aquí de manera importante. ¿Y qué es importante? ¿Qué es tan importante? Que es más, a veces, y eso es como una bromita sana. Hay algunos compañeros que a veces terminan el colegio sin siquiera saber eso, o incluso llegan a cuarto y quinto y no tienen ni la más mínima idea. Claro que nunca es tarde para aprender, ¿no? Pero ya hasta cierto punto siempre es bueno promover la autoexigencia e ir aprendiendo ciertos conceptos que así como sumar son elementales. Y de igual manera, ¿no? Los triángulos notables, aquí están, los triángulos notables también son muy importantes. Ahora tú dirás, ¿es importante que me los aprenda? Más que importante, la verdad es una necesidad para toda la matemática. Por ejemplo, para este caso tenemos el triángulo de 37, 53, que es uno de los más simples. A 37 se le pone 3K, que quiere decir que todo este tamañito va a ser 3K. Y a 54 se le pone 4K y la hipotenusa sería 5K. ¿Está bien? Ahora, ¿qué quiere decir? Que yo tengo aquí mi angulito de 90 grados y al angulito vamos a colocarlo por aquí, ¿ya? Vamos ahora a proceder por acá. Ya yo por aquí tenía mi vector resultante, ¿cierto? Aquí está. O bueno, el vector D para este caso. ¿Está bien? Entonces, como aquí yo tenía mi angulito de 37 grados, quiere decir que el lado que se opone al ángulo, es decir, este que estaba aquí al frente, es 3K. Porque si mal no recordamos, este ladito era el vector D, pero en el eje Y, ¿verdad? Ya lo hemos explicado hace unos 30 segundos, creo. ¿Ya? Eso vale 3K. Es decir, esta como el vector en su componente Y es acá lo mismo, solamente que está desplazado, quiere decir que aquí esto vale 3K. ¿Está bien? Y ahora, si digamos yo para una finalidad de poder comprender, vamos a proyectar por aquí así con puntitos. ¿Ya? Como acá hay un angulito de 90 grados, si esto vale 37, esta otra partecita de aquí vale 53, y a 53 ¿cuánto se le opone? 4K. Entonces, el vector D en el eje X vale 4K. Pero ahora, para poderlo entender, ya tenemos aquí nuestro borrador, vamos a pasarlo un poquito a limpio. Teníamos lo siguiente, pues no, vamos a pasarlo aquí a limpio y para entendernos y rebobinar las ideas, para que todo quede un poquito más claro, si no a veces visualmente pasa que como vemos tantas operaciones, por eso incidimos mucho en el orden, cuando vemos muchas operaciones el cerebro medio que se queda en blanco y nuestra cabecita no responde. Entonces, humanamente siempre vamos a ordenarnos visualmente.
El procedimiento, como aquí en rebobinamos, damos un feedback, decíamos, teníamos un vector D que ha sido descompuesto, lo hemos descompuesto ¿de qué manera? En dos componentes, ¿verdad? En una componente, que era el vector D en su componente y en otra componente, que era el vector D en su componente X, ¿verdad? Habíamos determinado entonces que en Y, ¿cuánto valía? En Y valía 3K y en X 4K. Ya, 4K por aquí y por aquí 3K. Ya, listo, eso ya sabemos por qué. Pero ahora solamente falta una pequeña cuestión, ¿ya? Nosotros de pronto hemos dado un vector D, pero de pronto no dimos su tamaño. Entonces, para términos prácticos, vamos a decir que ese vector vale 20 unidades, ¿está bien? Entonces, mira, vamos a colocar por aquí otra vez nuestro triangulito, y esto valía 20 unidades. Sabíamos que en el eje X vale 4K, y en el eje Y vale 3K, ¿ya? Y esto vale 90 grados. Ya, a 90 se le pone ¿cuánto? 5K, ¿está bien? Por lo tanto, 20 entre 5, ¿cuánto sería? 4. Entonces el valor de nuestra constante K es 4. 4 por 4, para poder hallar este valor, sería 16. Y 3 por 4, para hallar ese valor, sería 12. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto que vale 3K, en realidad sería 3 por 4, el valor sería 12 unidades. Eso mide ese vector. Y este vector que valía 4K, en realidad sería 4 por 4, 16. Ahora, miren, vamos a ser muchos más estrictos todavía. En la geometría siempre se recomienda que las unidades sean coherentes al tamaño que nosotros podemos ver en el eje cartesiano, porque a veces, reiteramos nuevamente por enésima vez, si no hay un orden, no hay una coherencia en los tamaños que nosotros estamos trabajando, nuestra cabecita no lo va a entender. Entonces vamos a exagerar un poco. Por aquí tenemos un vector de 12 unidades y por esta otra parte tenemos un vector de 16 unidades. Ahora sí de pronto se puede entender un poquito más la diferencia de la longitud, ¿verdad? Bien. Entonces para esta oportunidad de pronto eso sería lo que podríamos observar. Ahora, si nosotros quizás queremos representar a este vector en dos componentes, digamos al vector D, puede tener una representación. Por ejemplo, una representación en el eje X y una representación en el eje Y. No vamos a profundizar un poco más porque de pronto para no extender el video, pero colocándolo de manera vectorial en el eje X, eh, nosotros vamos a tener eh, un segundito. Ya, para el eje X entonces vamos a tener una dimensión de 16 unidades y para el eje Y una dimensión de 2 unidades. Entonces, básicamente todo eso sería una introducción al tema de vectores. De pronto, posteriormente, si por ahí nosotros navegamos un poco más por YouTube, vamos a encontrar muchos videos que están muy bien explicados acerca de ejercicios más extendidos, pero de pronto por aquí lo que hemos enfatizado es más que todo el desarrollo de la teoría y en comprender bien cómo nace cada parte. Eso es lo más importante, más allá de pronto resolver 15, 20, 30 ejercicios y simplemente no entender nada. Hemos procurado de ser lo más específicos y detallistas posibles. Y bueno, la oportunidad que tenemos es que podríamos retroceder el video y repetirlo cuantas veces nos sea necesario. Y como una recomendación en general, ya para poder cerrar como conclusión, hay que tener mucho cuidado siempre con los detalles, en los ángulos, en cómo lo escribimos, cómo lo desarmamos, es como un rompecabezas si lo queremos ver de esa forma.
Porque al final de este ejemplo tan pequeño pueden salir muchas aplicaciones, eso sí les aseguro. Por eso de pronto he incurrido mucho en hacerlo parte por parte y en entender la importancia de los detalles. Así que espero que hayan podido eh, entender muy bien lo que hemos estado observando. Un fuerte abrazo y recuerden de que siempre es muy importante el orden.